Muy buenas tardes a todas las personas que están dándonos el honor de ya sea escucharnos o vernos. En realidad, de parte de Editorial Piedra Santa, pues es un honor, un gusto poder compartir en estos espacios. El día de hoy estamos en realidad muy emocionados y a la expectativa de un tema que es nuevo relativamente en el país, que va a estar a cargo del doctor Carlos Saldaña y que pues nos tiene a todos con la expectativa y me imagino a todos los que están participando en una situación muy similar. Así es que reitero nuestra bienvenida, agradecimiento porque nos están dando este espacio de tiempo y esperamos que sus necesidades, dudas que se hayan despertado, pues se puedan resolver en el transcurso de esta experiencia. Brevemente quiero presentar al doctor Carlos Saldaña y yo sé que él prefiere que seamos muy escuetos en eso porque, bueno, es un largo currículum, pero me voy a permitir mencionar algunas situaciones. El doctor Carlos Saldaña es doctor en educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica, máster en pedagogía por la UNAM de México y licenciado en pedagogía por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un educador nato, de las personas que admiro porque el discurso lo lleva a la práctica, ¿verdad? Creo que es esa coherencia la que nos ha hecho pues a sentirnos muy bien cuando lo conocemos, cuando compartimos. Ha estado en diferentes instancias trabajando en esta lucha por transformar realidades en educación. Pues dentro de sus funciones, se le puede mencionar que ha sido miembro de la Oficina de Derechos Humanos y Pastoral Social del Arzobispado de Guatemala, responsable de educación del proyecto Cultura de Paz de la UNESCO, parte del Programa Nacional de Resarcimiento de Guatemala, viceministro técnico de educación durante 7 meses en el 2008, director general de docencia en la USAC, activista en educación popular, consultor vinculado a esfuerzos de educación de jóvenes, de pueblos indígenas, de derechos humanos, principalmente derechos relacionados con la niñez y las mujeres. Conferencista nacional e internacional. Desde hace varios años, profesor titular de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Humanidades. Premio a la excelencia académica al profesor universitario en 2004, ganador del premio UNICEF a la comunicación en 1997. Bueno, y así podría extenderme, pero sé que Carlos me va a jalar las orejas por dar tantos detalles, pero es una persona de admirar. Yo sí quiero enfatizar de que más allá de su grado académico, de sus puestos, es una persona, es un ser humano que vive, que sufre, que siente estas realidades del país y que pues ha aprovechado este vehículo de la educación para poder incidir en estos cambios. Así es que sin más, yo les dejo con el doctor Carlos Saldaña. Muchas gracias por este espacio, Carlos, y el tiempo es suyo. Muy buenas tardes a todas, a todos los que estoy viendo acá en la lista. Aquí don Daniel se aprovechó que estamos de lejos, entonces por eso es que no le puedo jalar las orejas por hablar tanto de lo que no es necesario. Somos educadores. Me quisiera parar para que sepan que lo agarré con mucha seriedad esto, ¿eh? No estoy con camisa de aquí para acá y pants de aquí para abajo. Estamos muy formalmente, con mucha emoción, con mucha ilusión, porque estamos todos aprendiendo a trabajar en estas cosas, o por lo menos a vivir con estas cosas, y el libro de Neuropedagogía Social nos toca presentarlo en estas condiciones de la pandemia, que va también a ser parte, que va a ser también parte de algunas de las discusiones que yo quiero presentarles. Quedamos acá con Daniel, con Javier, que estamos, y con los compañeros del equipo de Piedra Santa, que vamos a tener 2 bloques. En este primer bloque de 20 minutos, yo les voy a presentar, voy a compartir pantalla, les voy a presentar algunas reflexiones sobre el libro
sobre el libro de neuropedagogía social, que bueno, me parece primero que necesita un agradecimiento a Piedrasanta, porque no es porque aquí esté Irene, ahí por ahí está Irene, aquí está Daniel, o porque la gente de Piedrasanta es la que lo publicó, es porque la editorial Piedrasanta, en lo personal, siempre me ha parecido la editorial que más cree y confía en autores guatemaltecos, en la educación guatemalteca, y justo es reconocer eso a la editorial Piedrasanta. Yo le tengo un amor a Piedrasanta enorme, desde que era un estudiante de magisterio hasta el día de hoy, y aumentado por nuestras relaciones interinstitucionales, por los libros que he publicado y porque ahí ahora hay un grupo, que son ustedes, que están ahí interesados en entender este tema que es muy nuevo, que es muy inédito en Guatemala y que de una u otra manera todos estamos haciendo aproximaciones. Este libro es una aproximación, es una primera contribución. Creo que es el primer libro publicado en el país sobre neuropedagogía. La combinación entre neurociencia y pedagogía que vamos a explicar en un momentito. Por otro lado, quería decirles entonces que de ahorita hasta las 1:30 haremos un bloquecito de exposición y luego vamos a, y con Daniel y con Javier, que están ahí a cargo en los controles, vamos a propiciar un diálogo. Creo que ellos van a decirles que levanten la mano, que marquen la manita en reacciones de este escritorio de Zoom y podemos dialogar. Creo que es importante que dialoguemos, porque explicar explicar un libro que ustedes van a leer, es importante porque así ustedes comprenderán mejor la idea, pero para eso está el libro. En cambio, dialogar sobre otras cosas, incluso sobre circunstancias del coronavirus aplicadas a la neuropedagogía, eso no estaba en el libro, porque el libro fue publicado antes de la pandemia. Entonces voy a compartir pantalla ahora y vamos a entrar a la presentación. Aquí ya estoy compartiendo pantalla. Lo ven bien, ¿verdad? Javier, estará todo bien, ¿verdad? Vamos a ver. A ver. Eh, el libro se llama Neuropedagogía, pero su base es la neurociencia. Me dice Javier si hay algún problema, si se oye bien o me hacen una señal, si se lee bien, si se está viendo bien Sí, todo. estamos bien. Sí, se mira bien y todo. Perfecto. La neurociencia es lo vamos a ver ahorita en la definición, pero ¿por qué la neurociencia? Porque el cerebro es apasionante como algo que pesa solo 2.5 kilos, que eh, que es muy chiquito comparado con el resto del cuerpo, pero que consume entre la cuarta y la quinta parte de toda nuestra energía, algo que está acá, pero no es solo el cerebro, es el sistema nervioso. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es el causante de que un planeta esté ahora sufriendo o esté saliendo de problemas? Es lo apasionante. En esta pequeña caja, acá, tenemos toda la explicación de nuestra vida personal, pero también la del planeta entero. Por eso es que es apasionante la neurociencia. La neurociencia es el punto de partida, pero veamos. Eh, la neurociencia es el conjunto de ciencias o disciplinas cuyo estudio es el sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Que comparten el estudio sobre la actividad del cerebro en relación con la conducta del aprendizaje humano. Es entender el sistema nervioso y el cerebro vinculado y en el caso de este libro es vinculado al aprendizaje y la conducta. Pero, como dice Rita Leigh Montalcini, también es la ciencia que estudia todos los aspectos del complejo neuronal. Ahorita vamos a explicarlo mejor. Voy a tener que explicar cosas de neurociencia rapidita porque queremos hacer las aplicaciones para nosotros los educadores y educadoras. El neurocientífico cubano Martínez Mendoza dice, Franklin Martínez dice que la neurociencia estudia la estructura y función química, farmacología y patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a lo que nos ocupa como educadores, la conducta. En esta parte de la neurociencia del libro, que ustedes van a ver que hay toda una parte llamada aproximaciones a la neurociencia, los contenidos básicos de esa parte no los vamos a explicar acá, solo de los de número y enuncio. Vamos a trabajar se trabaja en el libro la definición y comprensión de neurociencia. Hay una revisión histórica que me parece importante para entender de dónde vienen estos estudios. Hay un apartado sobre los grandes descubrimientos, pero que son pequeños y mínimos comparados con lo que hay. Es solo
una pequeña lista de los grandes descuidos que la neurociencia nos arroja, pero que nos indica la importancia de la neurociencia. Hay una llamada a no banalizar, a no hacer de la neurociencia cualquier otra. Este pequeño collage es de algunos de los autores claves que en la historia de la pedagogía, de la neuropedagogía y de la neurociencia son importantes. Desde el primer hombre que escribió un libro sobre el cerebro, que está acá a la izquierda, Willis, hasta este español que usted ven a su derecha, que fue el primero en descubrir que las neuronas eran células individuales. El cerebro no era una pieza entera, sino que estaba compuesto de neuronas, las que hoy llamamos neuronas. Autores más modernos que hablan sobre la inteligencia emocional, este es Gazzaniga, que habla de los hemisferios. Esta italiana es mi favorita, Rita Levi Montalcini, una neurocientífica ganadora de un premio Nobel de Medicina, por descubrir que nuestras células, nuestro cerebro y sistema nervioso se puede volver a reproducir. Aquí hay otros autores clásicos, ganadores este es el autor que descubrió el Broca, y otros autores, esta es una inglesa, esta es una canadiense, Le Cuyer, que usamos en el libro. Pasemos. Y permítanme que ahora se quedó trabado esto, vamos. En la parte, para comprender la neurociencia, es importante dos conceptos: las neuronas y las sinapsis. Cuando hablamos de neuronas, son 100.000 millones que tenemos en el sistema nervioso, principalmente en el cerebro, que tienen estas dendritas y axones que se conectan y a otras neuronas. Pero cuando conectamos una neurona con otra y se conectan miles y son millones y millones, se crea lo que se llama sinapsis. Pero el problema es que hemos creído que la educación tiene que ver solo con la sinapsis. No es solo así, o solo con las neuronas. Y por eso cuando perdemos neuronas, perdemos capacidad de educarnos. No, la educación, el aprendizaje, la conducta, tiene que ver con nuestras neuronas, que son la unidad básica, son las células principalmente de carácter nervioso y cerebral, pero cómo se conectan ellas entre sí a través de la sinapsis, y luego cómo eso es un sistema global. Y los educadores tenemos que tener claro que si tenemos neuronas es para conectarlas, pero si las conectamos es para usarlas en diferentes sistemas. Por eso es muy maravilloso esto, porque la sinapsis va a tener que ver con este concepto en educación, que se llama sinaptogénesis. No hay concepto, un concepto maravilloso es este, porque cuando hacemos sinaptogénesis es el surgimiento de la sinapsis. Podemos tener 100.000 millones, pero si no las usamos, no las conectamos, se van deteriorando y se van debilitando. Los niños al nacer, las niñas al nacer, tienen una enorme capacidad de crear sinaptogénesis dependiendo del ambiente, de la estimulación, de la alimentación, etcétera, que tenga. Sinaptogénesis es hacer surgir sinapsis. Cada vez que pensamos, por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus, esto de aprenderlas, por ahí está Edgar Soto, creo yo, mi colega y compañero en la escuela, creo yo que está ahí. Esto de aprender plataformas, aprender a manejar este botoncito, todos los botoncitos nuevos que estamos aprendiendo a utilizar en esta época de confinamiento para meternos a una plataforma, todos esos botoncitos, esas pequeñas cositas que hacemos, son creadoras de sinapsis, porque son nuevas cosas, son nuevos circuitos, se hacen unas nuevas conexiones entre nuestras neuronas. Esa es la tarea de la educación, crear sinapsis, generar sinaptogénesis. ¿Por qué es importante la neurociencia para el ser humano? En primer lugar, porque con la neurociencia, a partir de los estudios que hay en el libro, se plantean muchos de esos, o varios de esos, estamos comprendiendo mejor al ser humano. Estamos comprendiendo mejor por qué actúa así, por qué aprende así, por qué sufre de este modo, por qué tiene estas reacciones, o por qué el ser humano tiende a cometer errores que le afectan en la vida. Es comprensión del más profundo del ser humano. Si antes todo esto era filosófico o religioso, ahora es científico. ¿Eso qué significa? Que hoy la ciencia es la que nos permite demostrar eso. Y el otro elemento que es clave es que finalmente, gracias a la ciencia, se empieza a demostrar algo que hace muchos años, bueno, aunque hay autores como Goleman que sacaron el tema de la inteligencia emocional ya hace varios años, bastantes años, estamos a más de 20 años en ello, antes sí había personas o autores que propugnaban esto, pero no se les hacía caso.
Hoy la ciencia es la que demuestra que las emociones nos permiten, como vamos a ver más adelante, aprender mejor. Luego quisiera compartirles un concepto que es importante. Voy a mover una cosa acá porque me están tapando la pantalla. Vamos a ver. Un concepto que es de lo más novedoso y de verdad, si algo es apasionante es este concepto de epigenética. Epigenética significa la modificación de lo que es genético. La epigenética significa el control sobre lo genético. Como dicen algunos autores, la epigenética es, bueno, vamos a ver las definiciones de epigenética ahorita, pero es importante un autor que no va a aparecer, pero se los quiero compartir. Es el control sobre la genética. Es cuando las influencias ambientales, como la nutrición, el estrés, las emociones, la actitud de vida, modifican esos genes sin alterar su configuración básica o la configuración básica. Es decir, el gen sigue siendo, por ejemplo, pongámoslo sencillo, dos niños nacen con el gen de alguna enfermedad, diabetes o algo así, y nacen con los genes, los dos pueden desarrollar eso. Pero según la actitud, la salud, el ejercicio, la nutrición, etcétera, los genes no desaparecen, pero algunos se desarrollan y otros no, porque hay una actitud epigenética, es decir, hay una influencia epigenética, el ambiente está influyendo en la genética. Esta definición es la que les quería poner, la segunda, que la dijo un estudioso científico, un catalán que murió hace unos meses, ciencia que explica cómo teniendo la misma genética se puede tener distintas enfermedades por las distintas modificaciones químicas que sufre esta genética a lo largo de la vida. Nacemos con los genes para algo, pero según la forma de vivir, se controla esa genética. Hay un control, un cambio, un control de la genética. Por eso significa epigenética, sobre la genética. Pero este es un concepto importante para nosotros los educadores porque hay un ejemplo ahí en el libro, o una referencia a esto, porque tenemos como la tendencia de decir, este niño viene de una madre así, un padre así, va a ser igual que ellos. Entonces, reproducimos el comportamiento y hacemos que esto se confirme. La epigenética nos permite, para nosotros los educadores y los adultos, decir, no todo necesariamente tiene que ser como mi genética podría determinar. Conceptos como estos entonces van a aparecer en toda la parte de la neurociencia. Hay una siguiente parte, que es la que ya nos dedicamos en el libro a la neuropedagogía, que es la tercera parte, que es dedicada a la neuropedagogía social, y para ello vamos a dar esta definición. La neuropedagogía social es el estudio, propuesta y práctica de procesos educativos en toda modalidad de expresión y nivel, que se fundamentan en los aportes derivados de las distintas neurociencias, en plural, en vinculación transdisciplinaria con los aportes de las ciencias sociales. Es decir, neuropedagogía social va a ser la aplicación en educación de lo que se deriva de las neurociencias, las diversas neurociencias, en vinculación de lo que se deriva de las ciencias sociales. Por ejemplo, el aporte de la historia, el aporte de la política, el aporte de la sociología, los análisis económicos, todo eso se conecta a lo que es el estudio propiamente de la sinapsis, de los sistemas neurales, de todo el sistema nervioso, de las conductas, de la emocionalidad, etc. La combinación de eso es lo que llamamos neuropedagogía social. No sé si se dan cuenta de lo poderoso que puede ser, una visión educativa que valora al cerebro, que aprende del cerebro, pero que también se basa y estudia y se enriquece de las ciencias sociales. En otras palabras, aunque en el libro está, cerebro y contexto. Estudiar el cerebro, una pedagogía de hoy que solo se queda en el estudio del cerebro, pero no toma en cuenta el contexto social, económico y político en el que ese cerebro se desarrolla, termina siendo una ciencia, una pedagogía que rápidamente se frustra y cae en las condiciones o factores que impiden su desarrollo. Una pedagogía o una educación que solo se basa en las ciencias sociales, pero no se basa en las neurociencias, en los estudios novedosos que hay sobre el cerebro, termina desaprovechando, termina no teniendo impacto. Si conectamos las dos cosas, cerebro, ¿cómo me gustaría tener aquí un cerebro para ponerlo así? Siempre he querido, que son muy caros. Estos de cerebros didácticos que hay son muy caros. Tener el estudio del cerebro más las ciencias sociales conectado
poderosa posibilidad para educar en estos tiempos. Vamos a entrar rapidito, me quedan 3 minutos antes de terminar este bloque para que podamos dialogar, a aplicaciones para educadoras y educadores. Irene Piedrasanta, que está aquí en el chat, que ella es la referente de la editorial Piedrasanta, su preocupación es que todo esto sirva a los maestros y maestras del país. Por eso es que esa es la visión de este libro también. Aunque voy a pedirles un favor y explicarles esto. El libro se llama Neuropedagogía Social, por lo tanto tiene un componente de educación, pero ustedes van a sentir como que hubiera aspectos repetidos entre la parte 1, la 2. Lo que ocurre es que una cosa es neurociencia en general y otra cosa es neuropedagogía en específico. Por eso van a sentir que hay cosas como que ya las vieron adelante y se vuelve. Porque la neurociencia, y eso es algo que hablamos al hacer el libro, como es el primer libro de neuropedagogía en el país, necesitaba tener ciertos fundamentos de neurociencia, ciertas bases científicas. Por eso es que tiene este sentido. Entonces, vamos a ver la primera aplicación antes de entrar. Vamos a ver la 1 y después seguimos, oímos, dialogamos y después seguimos. Primero, el concepto de placebo y el concepto de nocebo. El placebo, el efecto placebo todos lo conocemos. Creemos que algo tiene un efecto, nos lo tomamos y como creemos que tiene ese compuesto químico, orgánico, pues nos impacta. Una pastillita que solo está llena de azúcar, pero si alguien nos dice, no nos damos cuenta que es azúcar, sino que nos dicen que es la mejor pastilla del mundo para quitar el dolor de cabeza, la creencia, el concepto, el pensamiento que tenemos sobre esos componentes tiene un efecto en el cerebro que impacta en el organismo, efecto placebo. Y el problema no es el efecto placebo, aunque en educación debería ser un efecto muy utilizado. El problema es el concepto nocebo, que está abajo. Porque el concepto nocebo, lo contrario, nos meten en la cabeza, y con mis estudiantes, creo que por ahí está Stephanie o Isaura, que son, vi ahí en la lista, estudiantes, una de Escuela de Historia y la otra de Facultad de Humanidades, saben que esto lo vimos en clase. El efecto nocebo es este efecto negativo y dañino en nuestro organismo, en nuestra vida, al meternos un pensamiento en nuestra forma de pensar. En educación, en este tiempo de confinamiento, tengamos cuidado con el nocebo, porque vamos a un lugar y tocamos algo y nos dicen que hay ahí una gran carga viral del COVID-19 y fácilmente podríamos caer en los síntomas de ello por el efecto nocebo. Estoy hablando de un caso extremo, de ahora de COVID. Pero en educación, preguntémonos, ¿cuántos nocebos todos los días? Aquellos maestros y maestras que meten ideas en sus alumnos, tú eres aragán, tú eres tonto, tú vienes de una parte de no sé qué, tú nunca vas a aprender, etc. Para mí, el efecto nocebo es mucho más importante de comprenderse que el efecto placebo, porque desgraciadamente hay más maestros destructivos en el sentido, en este sentido de tirar estigmas a los estudiantes que hacen mucho daño. La neurociencia nos dice, si tú le dices, y la neuropedagogía lo reafirma, si tú le dices a un estudiante que es mal estudiante, va a ser muy mal estudiante. No significa que si tú le dices va a ser buen estudiante, y automáticamente va a ser buen estudiante. Pero es más potente el efecto nocebo. El efecto nocebo, y esto me recuerda a un postulado para educación y salud, que es el primer concepto, no hagamos daño. Empecemos por no hacer daño. El efecto nocebo en educación es de lo más importante aportado por la neurociencia. Lo dejo ahí. Exactamente, son las 1:30. Vamos a no digo un corte porque esto no es transmisión de televisión, sino que vamos a un diálogo. Aquí le dejo la palabra a Daniel o al compañero. O a Javier. Sí, está bien, ya. Ahorita les está hablando Daniel. Yo creo que con lo que ya Carlos nos inquietó, habrán surgido preguntas, dudas y de pronto aportes o debates. Entonces, les vamos a pedir que en 10 minutos aprovechen para plantear preguntas. Lo único que deben hacer es donde dice reacciones, ahí abrir, tocar la manita que parece estar saludando, y Javier va a estar dándole la palabra y pasando la pregunta a Carlos. Entonces, solo quería mencionar primero cómo hacerlo, y luego que son 10 minutos que tenemos. Si hubiese más preguntas que no son respondidas en ese lapso,
Yo voy a tomar nota y al final, si hay espacio y tiempo, se lo voy a plantear a Carlos para que él pueda responder. Así es que, por favor, pueden empezar a participar y Carlos va a estar pendiente. ¿Nadie se atreve a formular alguna pregunta, algún comentario? Estamos de lejos, así que no tengamos miedo. Carolina, parece. Gracias. Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Le saluda Edgar Soto, de la Escuela de Historia. Hola, Edgar. Hola, Edgar. Me alegra mucho, mucho que esté por acá. Está también por ahí Andrea, Gracias. ¿verdad? Creo yo. Por aquí está también. Un saludo primero. Felicitaciones por la nueva publicación. Y pues no sé, esa manera de comentario o pregunta quizá que nos puedas orientar un poco, ¿verdad? Relacionando el tema que mencionabas del reto del uso de la tecnología en este momento, ¿verdad? El presionar botoncitos y el estar ahí pendientes de ese proceso con la sinapsis cerebral, ¿verdad? Y el tema del nocebo que justamente explicabas al final. ¿Cómo enfrentar ese reto, sobre todo en el que los mismos docentes, ¿verdad? Tienen cierta reacción negativa ante el uso de la tecnología, que ya lo veíamos viendo como un fenómeno que se presentaba siempre, pero que en ese momento nos empujaron plenamente a eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer entonces ante esa negatividad si le podemos transmitir o corremos el riesgo de transmitir también ese mismo sentimiento hacia estudiantes, ¿verdad? Si ya sabemos que ellos, como lo hemos ido mencionando actualmente, son más nativos de redes sociales y no nativos digitales plenamente, ¿verdad? ¿Cómo incentivarlos en lugar de desincentivarlos desde nuestra propia perspectiva, que puede ser de rechazo o de resistencia al uso de tecnología? Gracias, Edgar. En la parte, en el novena, una de las propuestas para educadores, que son aplicaciones en el capítulo 5, que se llama Neuropedagogía Social y Educadores, la novena se llama Sin indiferencia ante la infotecnología. Hacemos un planteamiento de que no hay que ser indiferentes ante esto. Todavía no había pasado lo del COVID. Si hubiéramos hecho eso del COVID, hubiéramos tenido que hacer otro tipo de planteamientos. Pero hay una partecita que decimos en el libro, es necesario que aprendamos a vivir la pedagogía online, pero sin abandonar el aprendizaje y la vida offline. Es decir, lo que queremos, lo que quisiera enfatizar, aunque en la presentación más adelante vamos a retomar esto que estás preguntando. Creo que la, la realidad del COVID nos permite a los que eran muy reacios a la tecnología, a descubrir las potencialidades de la tecnología. Este es el momento para descubrir, por ejemplo, Zoom, qué maravilloso, o lo que estaban ustedes estudiando ayer, Edgar, que no pude estar, que era la otra, ¿verdad? La Cisco Webex. Este, son maravillas que vamos a tener que usar ahora. Entonces, creo que llegó, el confinamiento nos permitió descubrir las potencialidades. Pero como vamos a ver más adelante en algo que le llamamos la ironía del COVID, también nos permite descubrir la importancia del otro. Entonces, la respuesta es, un educador de hoy no se puede dar el lujo de ser indiferente ante la tecnología, no puede hacerla a un lado, no puede rechazarla, no puede considerarla algo malo, pero ojalá que también regresemos a la necesidad de descubrir también las cosas que no están en la tecnología. Entonces, yo creo, Edgar, que la pregunta es muy importante, creo que nos va a dar la pauta, creo que dentro de un mes o 2 meses, tal vez 2 meses, podremos responder mejor entre todos esta respuesta, pero la primera respuesta es, llegó el momento de equilibrar, de usar unas y de usar otras, y de conectarlas, porque creo que tampoco va a ser justo, ni tampoco es educativo, que ahora caigamos en una virtualidad completa, abandonando la presencialidad, cuando es en la presencialidad que, que construimos relaciones con los demás. No sé si había alguien más. Bueno, un nocebo que deberíamos quitarnos. Los migrantes digitales, porque hablaba de los nativos digitales, los jóvenes de hoy son nativos digitales, pero las personas que educamos a esos jóvenes somos migrantes digitales porque tenemos que aprender a migrar de una realidad a otra. El nocebo que tenemos que quitarnos, buenísima la pregunta, me recordé de algo. El nocebo que tenemos que quitarnos de la cabeza a los educadores no tan jóvenes es que no podemos con la tecnología,
es frecuente que la gente dice, yo soy malo para la tecnología, yo no sirvo para la tecnología no está hecha para mí. Mentira, mentira. El cerebro es tan potente, y lo demuestra la neurociencia, que a cualquier edad, de hecho en Japón así se demuestra, a cualquier edad podríamos aprender cualquier plataforma, por muy difícil que sea. Así que, buenísimo, Edgar. Ese es un nocebo importante que hay que educar a la gente mayor, a los adultos, a los educadores. ¿Alguien más? ¿Daniel o...? Bueno. Habían otras preguntas por ahí, Carlos. Sí, pero ustedes dan la palabra, ¿verdad? Creo que está Carla, Carolina, Stephanie. Estoy viendo quiénes querían hablar. ¿Usted le da la palabra, Daniel, creo yo, o cómo quieren? La palabra la tiene Carla. Oye, Carla. Buenas tardes a todos. Carlos, un honor escucharle. Le saluda Carla Lossi. Mi pregunta es que si los nocebos están basados en nuestros prejuicios y cómo, siendo educadores, podemos a tiempo como tener una especie de semáforo y decir, bueno, ahorita estoy actuando en base a mis prejuicios y estoy insertando un nocebo a las pobres criaturas. Maravilloso. Ya, usted dio la respuesta. ya lo dijo, Carla. Sí, el problema de los nocebos no solo es el daño que tienen, que impactan, que generan. El problema de los nocebos es el daño que generan en los que lo tienen, en los que lo meten. Entonces, por eso es que hemos postulado en este libro y en otros que algo que es urgente es la educación emocional de los educadores, porque somos los primeros en meter nocebos. Somos los primeros que tenemos nocebos, por supuesto. Y los padres, los educadores, todos, de alguna manera, tenemos que hacer una lucha exactamente como usted lo dijo. Pero cuando la gente llega a tener esa conciencia de que estoy teniendo un nocebo, estoy pensando mal y lo estoy metiendo ahí, cuando la gente tiene conciencia de eso, eso disminuye la carga nociva, aquí sí lo hago con V, nociva, la carga dañina del nocebo. Entonces usted dio la pregunta y la respuesta, y totalmente de acuerdo con usted. Por eso es urgente educar a educadores. Ahora, ¿quién? Gracias, Carla. Daniel, ¿ahora quién? Creo que estaba Stephanie. Estoy esperando que Javier dé la palabra. Sí, está bien, se la vamos a dar a Stephanie. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Un gusto verlo y saludarlo. Igualmente a todos. Pues la verdad es súper interesante. Sí, desde que vi la publicación sí me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque sin querer coincidió con una crisis, ¿verdad? Una crisis que no solo afecta a los estudiantes, sino como usted mismo decía y mencionaban, sino a los docentes, y como nosotros mismos también estamos bajo o vemos comprometida también nuestro desempeño y nuestro día a día. Y un poquito mi pregunta es enlazando un tema que estábamos viendo en la clase sobre el clima socialmente sano, porque si estamos hablando de estar bajo pantallas todo el día, donde los niños han incrementado muchísimo el estrés, no solo por estar frente a un computador, a pesar de que en teoría son tecnológicos, ¿sí? Sino que se han visto cargados de muchas cosas emocionales también, de que sus cumpleaños, que están encerrados, que no pueden hacer esto, y que eso, quieras o no, se ve influenciado en su carga académica. Y en base a un parte de una clase suya también, de cómo hay un aumento en el enojo, ¿sí? Están estresados, están frustrados, que les genera un secuestro emocional y que eso va anulando el neocórtex, como lo hablamos en algún momento. Entonces, ¿cómo podemos un poquito dentro de nuestra nueva rutina permitir o implementar nuevas o formas para que esos niveles de estrés puedan bajar, puedan ayudarnos como docentes también a bajar nuestros niveles de estrés y poderlo reflejar, porque a pesar de que estamos en una pantalla, también lo reflejamos, ¿verdad? Era un poquito. Y felicidades.
Gracias, Stephanie. Yo les quiero compartir a todos los compañeros, compañeras en este chat que Stephanie es una excelente estudiante de la Facultad de Humanidades, es ingeniera y está estudiando Humanidades. Además es salvadoreña y comparte, es de la hermana de aquí, de la par, de nuestro país hermano, y tiene mucha madurez y mucha experiencia en procesos sociales. Yo le voy a compartir, voy a ser muy sincero, muy transparente en esto. Yo creo que la pandemia apenas tenemos 2 a 3 meses de estarla viviendo y por lo tanto estamos todos aprendiendo a situarnos en ella, incluidos los educadores, tanto de primaria, secundaria y de la universidad. El problema es que hay de todo ahora y el estrés está en todos. Hay ejemplos de gente muy estresada, hay gente, las escuelas públicas, por ejemplo, están muy abandonadas, el estrés es de otro tipo, hay abandono en algunas escuelas públicas, no porque los maestros quieran abandonarlo, sino porque no hay herramientas, no hay condiciones, eso es doloroso. El extremo del estrés de los que tienen mucho y el estrés de los que tienen poco, las dos cosas hay que tomarlas en cuenta. Pero ahí está, creo que está Andrea Monroy por ahí, que me puede confirmar esto. Hay modelos interesantes. Yo voy a hablar del modelo que conozco educativo en esta situación de pandemia educativo, el Liceo Javier. No es propaganda, no es necesario de propaganda los colegios. Pero yo he encontrado, porque mi hijo estudia ahí, y tengo una reflexión pedagógica. No es necesario vivir con estrés este mundo nuevo. Es decir, hay que equilibrar tareas, creatividad, reflexiones, cuestiones creativas, jugar. No es necesario meter tanta información a través de las pantallas a los niños, porque ese estrés tampoco nos está beneficiando. Y por eso lo vamos a ver dentro de un ratito como una diapositiva que voy a presentar más adelante, Stephanie. Pero hay modelos, yo lo veo conmigo, el Liceo Javier, tienen tareas, tienen que hacer aquí, hay reflexiones, hay momentos de descanso, que me parece tan maravilloso que un colegio haya tenido eso, pero hay otros en los que veo que nunca descansan. Tengo otros ejemplos de parientes o amigos que están todo el día trabajando los maestros, de día, de tarde, de noche, no hay horario, es como que de repente todos van siendo explotados. Pero ese estrés no lo veo ahora solo en el COVID. Yo vengo propugnando desde hace algún tiempo que los colegios están incurriendo en demasiado estrés con sus profesores. Y el estrés, lo van a ver ustedes en el libro, y bueno, no tan desarrollado, pero sí lo van a ver ahí, el estrés es de los principales obstáculos para aprender. Es decir, qué cosa más rara, ¿verdad? Metemos estrés para aprender, pero el estrés es el que impide el aprender. No entiendo, es ilógico eso, Stephanie, pero vamos a regresar a ello más adelante. Gracias, Stephanie, por estar ahí. No sé si había otra, seguimos con la presentación. Yo había visto a alguien por ahí que quería, no me gustaría quedar a alguien sin ser atendida. Luz Elena, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, buenas tardes a todos. Aunque la duda que yo tengo no está relacionada directamente con el aula, pero es un área de suma importancia en los momentos que están viviendo los niños y que están no teniendo, y es el área de educación física. Entonces, yo lo considero muy importante en estos tiempos. No me cuesta. Una duda, fíjese que yo, hablando de la sinapsis, la formación de aprendizajes a través de la sinapsis, y yo he tenido la idea física o motora se crea a través de redes neuronales. Entonces, yo lo he transmitido así, pero no tengo nada científico que me lo compruebe. O sea, mi experiencia me dice que a través de la formación de la conexión de sinapsis y a través de la repetición de esta habilidad, digamos, vamos a hacer una rodada al frente o lo que le llamamos una vuelta de gato. Si nosotros a la primera no la podemos hacer, pero a través de las repeticiones vamos formando una red neuronal. Claro. Y de ahí sale o de ahí se conforma la habilidad. Ahora, esa es mi duda. Completamente, Elena, tiene toda razón. De hecho, el ejercicio, el deporte y el ejercicio, el arte, por las exigencias que hace el organismo al cerebro para repetir, como usted dice. Por ejemplo, cuando jugaba squash, ahora no lo he jugado, squash o papi fútbol, el aprendizaje de
la toma de la raqueta, al agarrar la raqueta y ponerla de algún modo, hacía lo que se llama en neurociencia un cógnito, que es como un circuito que se crea. Hoy lo agarro, pero no está hecho. Lo repito y lo repito hasta que se va creando el circuito y cada vez que la pelota llega por un lado o por otro, la mano sabe por dónde pegarle, no doblarla o hacerle la chique, etcétera. Porque ya está, es exactamente cuando nos lavamos los dientes. Por eso es importante su pregunta también. Cuando nos lavamos los dientes, no necesitamos que el cerebro nos diga, hay que agarrar el cepillo, echarle esto, es como automatizado, porque ya está creado lo que usted dijo, la red, esa red, por eso es que dicen que cuando uno quiera crear más sinapsis, en lugar de usar la mano dominante para lavarse los dientes, que se trate de lavar los dientes con la otra mano, porque ahí se le destartala al cerebro su comodidad, ¿verdad? Recordemos que el cerebro es muy cómodo, muy comodón. Él funciona con todas las redes neuronales ya instaladas y no quiere gastar tanta energía aprendiendo cosas nuevas cuando entonces va a acudir a los circuitos ya establecidos. Por eso es importante el ejercicio, el deporte no solo por los circuitos que crea, sino por la oxigenación al cerebro, por la alegría y la felicidad que da y porque nos permite hacer que el cuerpo se sienta contento y se sienta bien. Y eso es, como dicen algunos autores, lo que es bueno para el cuerpo es bueno para el cerebro. Y lo que es bueno para el cerebro también es bueno para el cuerpo. Esa es la conexión. Me alegra mucho porque si a alguien no hemos valorado es al profesor o a la profesora de educación física, y y a la de arte, a la de música, y es tan importante para crear cerebros sanos, que me alegra mucho su pregunta. Vamos, si quieren, no sé si hay otra, pero si no, vamos a ir a un siguiente bloque de presentaciones. Tenemos una más. Por favor, por favor. Y le vamos a poner el audio, permítame. Ahí está, ya lo tenemos. Es Minor. Minor. Licenciado Minor Kirtner, le saluda. Un abrazo, Daniel, ahí a todos de la editorial. Yo estaba, ahorita que usted hacía la relación que hay entre el desarrollo del cerebro con el ambiente social que todos manejamos, me parecía muy interesante ver qué tanto puede influir el ambiente donde crecemos, donde nos desarrollamos, las estimulaciones que recibimos para que nuestro cerebro se desarrolle. Eso es lo que entiendo que usted nos explicaba al principio, ¿verdad? Minor, hay una cosa importante. Perdón, siga, disculpe. Y mi pregunta realmente era esta. En este tiempo que estamos viviendo, yo sé que ya hay una brecha bastante grande entre la educación pública y la privada. Y claro que hay un estrés entre los alumnos de colegios privados que pues tienen internet en su casa, tienen su computadora, están recibiendo clases virtuales. Claro, hay unos colegios que han estado abusando de eso para justificar el cobro también y tienen su razón también. Como usted decía, todos estamos manejando un tipo de estrés, el dueño del colegio, el alumno, el padre de familia, y pensar que en esas pláticas que pueden haber en la hora de la cena, en la hora de la comida, del almuerzo, entre los papás preocupados porque se quedaron sin trabajo, el hijo recibe todo eso, el alumno de la escuela pública, ¿verdad? Que pues perdió prácticamente, como usted dijo, se abandonó, no porque el maestro quiera, sino que no están los recursos. Oye, aunque el maestro tenga su computadora, pues no todos los alumnos, les puedo asegurar casi que el 90% de los alumnos no tienen acceso a la tecnología. Y todo eso va creando un estrés, pero mi pregunta real era, si eso va a crear, ¿usted cree que va a abrir una brecha mucho más grande entre la educación pública y la privada en este tiempo? Si va a causar un efecto en el desarrollo de los alumnos de una escuela pública o un alumno de un colegio, porque el impacto y el estrés cada vez que oímos noticias, que hay más contagios, que no se sabe cuándo se va a empezar, padres, casas donde no hay para comer literalmente, ¿verdad? Otras donde, como decía una publicidad que pusieron ahí, esta situación uno la están pasando en yate, otros en lancha y otros están nadando prácticamente a puro brazo, ¿verdad? ¿Usted cree, o mi pregunta final es, ¿usted cree que esto va a crear una brecha mucho más grande? Van a haber problemas, claro que ya los hay, van a haber más problemas en el desarrollo de este cerebro, del pensamiento, de las actitudes de estas personas que no tienen acceso o están siendo casi que quedándose aisladas de la educación, licenciado. Gracias, hoy. Es
A usted, Maynor, gracias por estar y participar. Yo creo que sí, pero de hecho en el libro, aunque fue publicado antes en estas condiciones, se habla de la infoexclusión que está abriendo la brecha ya antes del coronavirus. Había una brecha que se iba marcando y marcando y marcando por esta tendencia incluso a generar más aprendizaje virtual. Ahora, ya no digamos. Creo que sí, creo que el dolor acá que a uno le surge es las personas que están nadando, como usted dijo, porque son miles y miles de niños y niñas, son hombres y mujeres que están quedando sin trabajo, el desempleo va a ser... Y creo que aquí hay cosas que ni nos dicen todo, ni es todo lo que nos dicen. Es decir, hay elementos acá medio extraños y raros que hay que rápidamente atender. Creo yo, es una opinión muy personal, que la educación está ya dañada en el sector público, pero que a la hora de comparar ese daño con, si hemos perdido vidas, si hemos perdido salud, si hemos perdido economía, pues perder conocimientos es como de lo menor importancia. El problema no es solo eso. El problema es que estamos perdiendo el ritmo y estamos descubriendo que los niños más pobres a la hora de un golpe como este son siempre los más afectados. Yo imagino, sospecho, y hay una ruta crítica que debiéramos hacer, que en el sistema educativo vamos a tener que plantear una estrategia para lo público de recuperación del 2020, pero que no va a ser en el 2020. Tengo la impresión de que vamos a tener que hacer planteamientos, por aquí tengo la ruta crítica elaborada, vamos a tener que hacer planteamientos de recuperación de lo perdido para hacerlo en el 2021, porque en lo que queda del 20 no podemos recuperar el 20. En lo que queda del 20, cuando regresemos, yo espero que sí, porque también hay otras teorías que dicen que necesitamos autoinmunizarnos. Bueno, pero eso es otro análisis. Yo que creo que es que cuando se retorne, se retomará no para recuperar lo perdido, sino simplemente para establecer las condiciones de recuperación en el 21, en el 2021, porque sobre todo para los niños del sector público. Creo que sí, la brecha está grande, vamos a tener que esforzarnos por recuperarla, y hay instituciones privadas de lo mejor que deberán deberán hacer su mejor esfuerzo de acompañar a instituciones públicas. Ojalá que ocurra eso. El ministerio no lo va a hacer, no lo va a pedir, pero podemos crear una solidaridad educativa o pedagógica entre colegios privados e instituciones públicas para recuperar en el 21 lo que se esté perdiendo en el 20. Bueno, creo que, no sé si hay otra pregunta o otro comentario, es que a mí me preocupa que alguien se quede sin participar. ¿No? ¿Perdón? Ya podemos continuar. ¿Podemos? ¿Seguimos? Ah, no. Ya podemos continuar. Ahí pidiendo la palabra. Bueno. No, ya. Todos me dicen que... Bueno. Otto Mendoza creo que tenía la palabra. Le vamos a dar la palabra a ustedes en un ratito. Creo que la otra, el segundo elemento de aplicación de la neuropedagogía es ya dejar por un lado que la emoción es una cosa, la razón es otra, esa dualidad. Ya está más que comprobado que la emoción y la razón van conectadas y que para aprender hay que tener emoción. No se puede obviar la conexión entre emoción y razón. Y por eso hay algunas derivaciones didácticas que ya debemos aprovechar, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Por ejemplo, estas 5, en la medida que los estudiantes se implican en su proceso de aprendizaje, están emocionados. En la medida que los obligamos o les imponemos, es un equilibrio, pero en la medida que es más obligación que implicación, no hay emoción. Hay que aprender a descubrir intereses. Una de las grandes desafíos que tenemos los maestros es aprender a ver qué es lo que les interesa a nuestros alumnos, por dónde van. Algunas cosas no las podemos jalar para el currículum o el plan de estudios, pero sí hay interés siempre. La que ven acá de inspirar es emocionar. Yo he visto maestras y maestros en este mundo, en esta vida, que no enseñan mucho, pero inspiran tanto que el aprendizaje termina siendo la inspiración. Entonces, porque eso es emotivo, ¿no? Eso emociona. Aprender a captar emociones, aprender a determinar emociones, a captarlas. Recuerden que las emociones son fluidos, son movimientos corporales, algunas que se desarrollan a partir de estímulos externos o de pensamientos. Y generalmente tienen unos símbolos, ¿verdad? Tienen los marcadores somáticos. Es decir,
Si yo me pongo enojado, la emoción va a estar en mi rostro. Pero hay emociones del miedo que no necesariamente se ven en la cara, sino que se siente. Aprender a captar esas emociones de nuestros alumnos es muy importante. Movilizar, moverlos, llevarlos hacia algo. Pero no solo movilizarlos hacia esfuerzos, es también movernos. Por cierto, Luz, que estaba hablando de educación física, todos podremos movernos en la casa, aunque sea muy chiquita, pero todos tendríamos que estarnos moviendo y demostrando eso. Luego, el círculo básico para nuevas estrategias didácticas. Cualquier estrategia didáctica que tengamos, según la neuropedagogía, pasa por este círculo que muchos neurocientíficos y neuropedagogos ahora están hablando. La emoción. ¿Dónde está la emoción? ¿Qué nos emociona? ¿Dónde está lo que nos mueve por dentro? Recuerda que la palabra emoción significa motion, tiene que ver con mover. La emoción nos genera la curiosidad. Incluso pueden empezar por curiosidad antes por emoción, no pasa nada. Es un círculo. La curiosidad. Cuando hay emoción, hay curiosidad. Y cuando hay curiosidad, cuando hay algo novedoso, algo que se nos atraviesa, que es nuevo, este es un problema pedagógico y muy didáctico, muy importante, porque los niños cada vez están perdiendo más su nivel de curiosidad. Ven tanto, tienen tantos estímulos, que su nivel... Antes, un niño se le despertaba curiosidad solo con sacarlo al parque, miraba una vaquita y se ponía curioso. Hoy hay otras cosas. La curiosidad es la estrategia didáctica en la que atravesamos algo nuevo en la vida del estudiante, le ponemos algo novedoso para ver qué curiosidad se le genera. La curiosidad motiva el interés. Solo cuando hay curiosidad, hay interés. El interés mueve a alguien hacia algo. Le interesa algo porque tiene curiosidad. Y cuando hay interés, hay atención. La famosa palabra, la que más problema nos da es la atención. Es decir, nos quejamos los maestros de que no ponen atención, que no están atendiendo esto. Es porque tal vez no hay interés, seguro. Es porque el interés no ha sido generado por curiosidad. Y es porque la curiosidad no viene de una emoción. Y cuando hay atención, completamos el círculo. Cuando hay atención es cuando finalmente hay memoria. Y al haber memoria hay aprendizaje. No estoy diciendo que cuando memorizamos algo lo aprendemos. No estoy diciendo eso. Está la memoria, que hay de varios tipos, la episódica o la semántica, que son las más importantes, la memoria de saber conceptos, que es la semántica, y la memoria cuando recordamos cosas, hechos, situaciones, que es la episódica. Pero cuando hay memoria de las dos, es porque se genera el aprendizaje. Porque el aprendizaje termina siendo un cambio permanente. Y eso significa que, aunque no nos demos cuenta, lo estamos recordando, hay una memoria. Entonces, miren, este círculo, la neuropedagogía lo va a enfatizar. Pueden empezar por donde quieran, si quieren, pero en realidad es básicamente por la emoción o por la curiosidad donde yo empezaría. O si hay interés por algo, ese interés lo va a llevar a la atención y darle vuelta. Pero la emoción y la curiosidad son los puntos de partida. 4. La sinaptogénesis, que ya dijimos, es crear sinapsis. Esta es básica para la educación que vamos a ver ahora, y la plasticidad cerebral como otro concepto. Este concepto de plasticidad cerebral es de lo más importante para quienes están en este chat, para mí, para cualquier persona, sobre todo para personas, aunque la plasticidad cerebral se va desarrollando en los niños y en las niñas, en el crecimiento, básicamente es para toda la vida, no se acaba. De hecho, es lo que permite esto. La sinaptogénesis es básica para la educación inicial, es cuando se crea educación inicial, aunque yo estoy hablando de otro concepto, vida inicial, en el libro. Y la plasticidad cerebral es la base para la educación de adultos. Si no existiera si no fuera posible la plasticidad cerebral, si científicos como Rita Levi-Montalcini en 1956 descubriera el factor de crecimiento neural, que significa que el cerebro es capaz de reprogramarse, por ejemplo, incluso podemos perder un hemisferio y el otro, por la plasticidad cerebral, asume las funciones. Nos pueden quitar la mitad del cerebro y la otra mitad va a asumir las funciones de la otra mitad, gracias a la plasticidad cerebral, excepto si el corte no es lo mismo que nos corten así a que nos corten acá, porque aquí nos están quitando la mitad de un hemisferio. Es un hemisferio, es a lo largo por las funciones que hay en la desduplicación que hay del cerebro. Estos dos conceptos vitales para la educación. La educación inicial, creadora de sinapsis. Y como decía, no sé quién decía hace un ratito, no se trata de llenar de estímulos, eso lo decimos en el libro, no se trata de llenar de estímulos a un niño para que haya sinapsis. No, con que el clima sea bueno, con que haya mucha afectividad, mucha escucha, mucha
sana, clima emocionalmente sano, como decía Stephanie hace un rato, con eso es vital para crear sinapsis. Y la plasticidad cerebral, para todos aquellos que dicen que los adultos ya no aprenden nada, que los adultos no van a aprender plataformas, que los adultos son muy brutos para la tecnología, que los adultos son lentos y no saben esto acá, mentira. La plasticidad cerebral, incluso en el libro están referidas dos autoras británicas, nos plantean, lo que no se usa, se desperdicia. Entonces, lo que se usa, nos da fuerza para aprender. Más que sobreestimular, ambientes afectivos sanos, o ambientes socialmente sanos, o ambientes emocionalmente sanos, cualquier concepto es. Y esto de Lecuyer, la canadiense que les decía, dice, no hay necesidad de bombardear a bebés o niños pequeños o a nadie con una estimulación sensorial excesiva con la esperanza de construir mejores cerebros. La investigación sobre el apego sugiere que la interacción interpersonal colaborativa, la de buenas relaciones, no la estimulación sensorial excesiva, sería la clave para un desarrollo saludable. Esto debe ser una buena noticia para aquellos papás que tienen suficientes libros o computadoras o cosas en la casa, con un ambiente sano de diálogo, como decían hace un rato, de dialogar en la noche, etcétera. Vamos generando un desarrollo saludable. Y más que educación inicial, yo planteo en el libro vida inicial, porque la educación inicial en Guatemala es de 0 a 4 años, pero la vida inicial es esa, pero la vida inicial es la vida que está fuera del aula, fuera de las instituciones educativas, es lo que vivimos en el ambiente. Voy a pasar al 5 porque ya voy viendo que necesitamos regresar a un diálogo. Edgar, aquí está un poco el planteamiento 5 de esta parte del libro, una mejor comprensión del mundo sociovirtual. Aquí hay un planteamiento crítico. Los precedentes históricos nos enseñan que podemos convertirnos en seres humanos asombrosos sin tecnología. La experiencia también nos dice que podemos convertirnos en seres humanos poco interesantes a través de las tecnologías. Ese es un planteamiento crítico. Pero esta autora inglesa, que no les planteo acá nada porque está en el libro, Greenfield, le llaman a ella también la baronesa Greenfield, ella hace un planteamiento sobre la gente de la pantalla, la excesiva exposición a las pantallas. Hoy todo el mundo es pantalla, como decía Stephanie, y eso genera estrés porque además de que solo es pantalla, estamos perdiendo las experiencias físicas, la experiencia de contagio, del contacto. Tengamos cuidado con no exagerar esto de mantenernos en pantallas o con las mascarillas porque hay que tener mucho cuidado con lo que puede venir en el futuro. Y la ironía del COVID para mí del COVID-19 es que antes del COVID todo el mundo anhelábamos tener educación, bueno, no todo el mundo, mucha gente criticaba la educación a distancia, pero otra decía que es la solución a los problemas educativos es el uso de tecnología, la educación electrónica a distancia, etcétera. Vino el COVID, hemos vivido 2 meses ya con pantallas, con el exceso de pantallas, ahora tenemos un estrés y ahora queremos regresar a la presencialidad. Yo he hablado con muchísimos estudiantes o profesores que me dicen, yo estoy harto de las pantallas, yo ya no quiero saber nada de tecnología, yo no quiero ver computadoras. Cuando antes decían, es que por ahí va a ir la educación. Yo creo que la ironía es que el COVID nos viene a demostrar en la práctica que necesitamos presencialidad. Pero a la larga es más que eso. Necesitamos las dos cosas. Y creo que el libro va a hacer un planteamiento de necesitamos conectar lo presencial con lo electrónico, la educación a distancia con la educación presencial. Creo que no podemos asumir un postulado de que de ahora en adelante, por ejemplo, en la universidad, todo es a distancia. Necesitamos estos métodos híbridos, donde hay una y hay otra, porque el cerebro necesita el ambiente, necesita crearse con otros, necesita la naturaleza, etc. Y también necesita, obviamente, las pantallas. 6 hay que crear ambientes o climas socialmente sanos, que es lo que decía Stephanie, este es el punto más importante de todos, la creación de clima socialmente sano, que tiene características como la alegría, quítense de la cabeza que aprendemos con dolor, aprendemos con alegría, mucho más que con dolor. Con dolor memorizamos lo que estamos viendo, pero con la alegría lo interiorizamos y lo aprendemos también, mucho mejor. La interacción nutritiva es oírnos, aprender unos de otros, discutir, dejar que un niño pueda aconsejarnos, dejar que un niño nos enseñe con otro adulto, con otro profesor, con otro colega. Las interacciones nutritivas. La sensación de respeto pleno es tal vez la característica más importante de un clima socialmente sano. Todo el mundo se siente respetado por su nombre, tratado por su nombre, con la misma igualdad de condiciones.
a nadie se le dice tonto, a nadie se le quita la palabra. Ese es un clima socialmente sano. Por lo tanto, todos terminamos perteneciendo a ese clima, a ese ambiente, a esa aula, el sentido de pertenencia. Todo esto es vital en el clima, en la creación de un clima socialmente sano y es parte de la neuropedagogía. Luego, esto tiene mucho que ver con el COVID, la gestión didáctica de dos fenómenos, el miedo y el estrés. Ambos son como el mejor ejemplo en lo que estamos viviendo con el COVID, el miedo y el estrés. Pero es que eso era antes también del COVID. Ahora con el COVID esto se ha exacerbado, pero por lo menos aprendamos de esta situación. La pedagogía nos dice que cuando hay miedo como método, como condición, como actitud, no hay aprendizaje, porque se bloquean los sistemas de aprendizaje. Eso, el sistema HPA, que es un sistema de defensa y de protección, impide que haya memorización, que haya comprensión, que haya aprendizaje. El miedo es clave, eso ya lo habíamos dicho en la conferencia ahí en Piedra Santa. Y el otro es el estrés. El estrés impide que desarrollo, impide crecimiento, impide salud, impide ir adelante. Ambos nos obstaculizan. Preguntémonos, con el COVID, ¿cuál de los dos está peor? Los dos. Porque hay estrés porque no tenemos, hay estrés porque se quedó sin trabajo un padre y se lo transmite al niño. Hay estrés porque no sabe qué va a pasar, cuándo se van a abrir. Por eso es importante, yo creo, siempre vamos a tener en el centro la vida y la integralidad de la vida. Pero la integralidad de la vida también pasa por lo económico y vamos a tener que ya ponerle atención a las estrategias para recuperar económicamente a miles y miles de hombres y mujeres en un país. Eso es estrés. No es lo mismo el estrés de tener muchas tareas al estrés de no tener trabajo. Son cosas completamente diferentes. La educación va a tener que verse con las dos. Y hoy más que nunca la neuropedagogía nos tiene que dar pautas para ello. Más vigente que nunca el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar adversidades. En este momento estamos viendo quién es más resiliente que quién. Quién es resiliente y quién no. Y la educación tiene que apuntalar a la resiliencia. Vamos a tener que redescubrir este concepto. Vamos a tener que volverlo pedagogía. ¿Cómo hacemos para ser fuertes frente a una adversidad? Para no caernos, para no enfermarnos, para salir fuertes de esto del COVID, de este confinamiento. Porque les apuesto que muchos de ustedes ya están desesperados. Muchos ya retomaron fuerzas y ya están en un segundo aliento, como se dice en el deporte, un segundo aire. Pero hay otros que estarán cayéndose y hay otros que estarán más enojados que nunca. La resiliencia es la capacidad de superar adversidades. Más que nunca es un concepto de educación y la neuropedagogía nos lo está planteando. El énfasis en una educación desde y para la salud integral. Yo sí creo que la salud integral es el gran desafío y recuerden, cuanto más salud integral tenemos, más enfrentamos al COVID-19. Más capacidad tenemos de enfrentar ello, tanto a través del ejercicio, como a través de la sana alimentación, como del descanso bueno, del descanso valioso, la actitud que tengamos ante la vida. Por ejemplo, la actitud, cuanto más servicio, más capacidad de ver hacia otros, más proyecto político tenemos en nuestra vida, más podemos enfrentar estas cosas. Y finalmente, una educación que nos ayude a revalorar nuestro cuerpo, que es donde educamos y donde aprendemos, lo planteamos al final del libro, nuestro cuerpo. Desde ahí la neuropedagogía dice, educamos y enseñamos a través del cuerpo, pero educamos y enseñamos a otros en su cuerpo. Todo lo que aprendemos es en el cuerpo, todo, no hay nada fuera de nuestro cuerpo. Y la naturaleza que nos lanzó en estos meses, en estas semanas, nos ha lanzado mensajes maravillosos. Se oyen más pájaros, animales por todo lado en las ciudades. Lástima que aquí en la capital no hemos visto, en Guatemala no hemos visto esto, pero la conexión entre cuerpo y naturaleza es como una llamada urgente que la neuropedagogía hace y que el COVID nos va a recordar durante no sé cuánto tiempo la importancia de cuidar la naturaleza y de cuidar nuestro cuerpo. Bueno, regresemos a un diálogo, por favor. Discúlpenme que ya no les di tiempo, pero vamos a un diálogo. Muy bien. ¿Me escuchan? Un saludo a las compañeras de arquitectura que veo por ahí. Son ustedes, ¿verdad? Me alegra. Creo yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Javier va a monitorear eso. Sí, yo lo estoy viendo. Entonces, viendo quién me levanta la mano.
Aprovecho para dar las gracias, por las gracias a Carla, Carolina. Carolina, mucho gusto saludarte. Y aquí hay otra pregunta de diversificado. Bueno, la escucharemos, diversificado. Larisa, está licenciada, ¿cómo está usted? Me alegra mucho saludarla allá en la Facultad de Arquitectura. Me alegra que estemos conectados siempre. Y también está ahí Lourdes, ¿verdad? De Arquitectura. Si quieren, empezamos por diversificado, que tenía una pregunta, dice aquí. Yo tengo una pregunta para cuando termine la segunda parte, por favor. Diversificado, ¿no? Así dice aquí. Ahí está. Ya tiene su audio habilitado. Bueno, muchas gracias, licenciada Valdana. Mi nombre es Sandra Muñoz. Fue Sandra, un maestro mío en la licenciatura para la enseñanza de la historia. hola Sandra, mucho gusto. Ahorita me voy para que usted me vea. Sí, Sandra. Sí, ya la había ubicado. Ya se graduó, ¿no? Usted es licenciada, Sí, ya, ¿no? Ya me gradué de Ya licenciada. sé, del grupito que se graduó. Mucho gusto, Dice, Sandra. licenciada, que yo quisiera hacerle una pregunta porque pienso que todo lo malo, por muy malo que sea, siempre va a traer algo bueno. Y pienso que la educación, a raíz de todo esto, tiene que dar un giro. Tiene que dar un giro de 360 grados. ¿Cuál cree usted que va a ser este giro que tenga que dar la educación para después de que pasemos por el COVID-19? Qué pregunta tan interesante. El giro es que hay un giro porque sería algo muy nuevo, pero también hay cosas que debieron haber ocurrido antes del COVID-19. Por ejemplo, lo que preguntaba Edgar. No preguntaba Edgar, lo preguntaba, no me recuerdo quién. La cosa es que hay unas brechas muy grandes entre lo público y lo privado que hoy, más que nunca, ojalá que todos caigamos, ya habíamos caído en la cuenta, pero ojalá que hoy nos comprometamos a saber cómo hacemos para que las brechas se reduzcan entre lo público y lo privado, pero no pasa solo por llenar de computadoras, porque también pasa por la conectividad, pasa por la formación, la capacitación, etcétera, etcétera. Pero la otra cosa es, yo la verdad no me atrevo a decir nada porque como todos estamos aprendiendo, no sabemos cuánto dura la emergencia, no sabemos para dónde va a agarrar esto. Lo que sí tengo el temor, mejor le voy a plantear mis temores. Hay varios temores. Por ejemplo, que alarguemos tanto la distancia social que se convierte en una cultura y un hábito adquirido y arraigado el distanciamiento social. Es peligroso que exacerbemos la distancia social, porque este país lo que necesita es cercanía social. Ahora dicen que no nos toquemos ni nos abracemos, pero ¿desde cuándo acá la cultura vamos a dañarnos la cultura de la afectividad cuando lo que tenemos que hacer es recuperar esa afectividad? Entonces vamos en contra, vamos al revés. Y además hay muchos estudios que están diciendo que el distanciamiento social sirve en cierto momento, pero no siempre, porque necesitamos curarnos entre todos, porque esto vamos a tener que aprender a pasarlo juntos. Si nos contagiamos, pues ojalá que no sea gravemente, que sea como es una gran gripe, pero que no lleguemos a esos niveles tan graves, que algunas personas llegan por sus condiciones de salud y otras cosas. El otro elemento es que la ruta para recuperar esto es que el primer punto que yo pondría en educación es la recuperación socioemocional de los estudiantes más afectados y de los profesores. ¿Eso qué significa? Que lo que falte del año 2020 vamos a trabajar por lo emocional, porque lo emocional está dañado. El confinamiento, el estrés, la falta de recursos, el sentirse excluidos, el sentirse que no aprendieron nada. Esa es la urgencia. No es enseñar. Uno de mis escritos en la página web que tengo, pongo ahorita lo que urgen son los mínimos. Lo que urge es lo mínimo que podamos aprender. Porque al final de cuentas ya perdimos economía, entonces no nos hagamos bolas. Mínimos para aprender. Pero recuperar lo emocional no es mínimo, eso es máximo. Y la otra es que vamos a tener que enfrentar formas de evaluación más cualitativas en este 2020. Lo mínimo, más evaluaciones cualitativas, pero no lo pongamos, porque he visto profesores con unas exigencias hasta los estudiantes que alarma, quieren que el estudiante responda igual que como cuando estaba en el aula, cuando todo ha cambiado y todo ha variado. Entonces, no hay que atreverse a dar respuestas. Ahorita yo no me atrevería a respuestas muy profundas porque no sabemos cuánto tarde, no sabemos cuáles van a ser las medidas, cómo se van a ir abriéndose las nuevas posibilidades. Me preocupa lo económico, me preocupa lo pedagógico y me preocupa que las brechas ya están hechas y que además se agrandaron ahora y que en el abandono no haya respuestas del Estado. Incluso los estudios sociales, usted que es de la Escuela de Historia, es este el momento para decir
que es grave lo que está pasando con estos cambios curriculares de los estudios sociales, que quieren quitar estudios sociales, que quieren quitar formación ciudadana. Si lo que más necesitamos ahora también es ciudadanía para enfrentar estas cosas. No necesitamos dictadura. Este no es un momento para crear dictaduras, es un momento para crear ciudadanía. Entonces, que no nos quiten del currículo la construcción ciudadana, que es un elemento que están queriendo quitar en estas semanas, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Gracias a usted, licenciado. Un gusto Me alegra saludar. verla, me alegra verla. Le voy a dar la palabra a Otto Mendoza, que lo teníamos pendiente desde la primera ronda de preguntas. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Otto, lo escuchamos. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, doctor. Un honor estar compartiendo con usted y gracias también a Piedrasanta por la invitación. Anteriormente tenía yo una pregunta al respecto que a veces la planteé ya ahí en el chat, pero la voy a hacer acá ahorita. Que a veces se habla mucho acerca de la diferencia entre el funcionamiento del cerebro de las personas en función de su género. Es decir, del funcionamiento del cerebro de los hombres en relación con el de las mujeres. Yo no sé si la neurociencia hace referencia a esto, y puse ahí particularmente si la neuropedagogía también hace referencia a esto en cuanto al trato que debemos de tener nosotros con nuestros estudiantes de acuerdo a su género. Gracias. Gracias, Otto, por la pregunta. Es muy linda pregunta, ¿eh? Y apagué la cámara para ver si encontraba rapidito, en medio minuto, una referencia bibliográfica que le quería enseñar de un libro, que es que tengo ahí una sección de unos libros sobre las diferencias de neurobiológicas del cerebro de hombres y mujeres. Efectivamente, hay diferencias cerebrales entre el cerebro de hombres y mujeres, pero eso no significa que por ahí justifiquemos tratar a las mujeres de un modo y a los hombres de otro, o porque a las niñas no les enseña matemáticas y a los hombres sí. Esas son cuestiones más de género, más sociológicas, más de un mundo patriarcal que no es porque se base en la ciencia, sino que es una visión patriarcal donde el hombre es superior a la mujer. Hay que criticarlo, hay que denunciarlo, hay que condenarlo, hay que pelear contra ello. Las diferencias fisiológicas del cerebro se refieren más a algunas capacidades que tiene el cerebro femenino principalmente, y principalmente como lo hablábamos la vez pasada, allá creo en Piedrasanta, la conexión entre un hemisferio y otro es diferente en hombres y mujeres. Estudiado científicamente, el cerebro de las mujeres tiene mayor capacidad de conexión en el cuerpo calloso que tenemos en el centro del cerebro, que conecta al hemisferio derecho y el izquierdo. En otras palabras muy sencillas, el cerebro de las mujeres es más potente para conectar emoción con razón. Es más poderoso. El de los hombres, estudiado científicamente, tiene una menor capacidad, pero eso se aprende. Los hombres podemos aprender a ser afectivos a partir del medio. Por eso es que es importante que el libro se llame Neuropedagogía Social, porque si no, creemos que solo el cerebro hace su función y la realidad no tiene nada que ver. Mentira. El cerebro puede ser así, el cerebro es como un equipaje básico que tenemos, un equipamiento con el cual funcionamos. Es la interfaz entre nosotros y el mundo. Es un equipamiento básico, pero según la forma que aprendamos y nos eduquemos, así ese cerebro se va a configurar y va a actuar, va a interactuar con el mundo, la persona a través de ese cerebro. Por ejemplo, si nos agarramos de que las mujeres tienen mejor cuerpo calloso y por eso ellas son emotivas y racionales al mismo tiempo y nosotros somos más racionales, eso es una justificación usando la ciencia para justificar que los hombres somos razón y las mujeres son emoción. No es cierto. Eso no es así. O hombres podemos ser emotivos y racionales, mujeres pueden ser emotivas y racionales. Los hombres podemos ser buenos para las matemáticas, las mujeres también, porque todo es funcionamiento cerebral. Pero sí, efectivamente, Otto, hay diferencias que son anatómicas, pero que, otra vez a la epigenética, pero que el contexto va haciendo que funcionemos de manera muy integral, más allá de las diferencias de género o de machismo o de patriarcado que hay en Guatemala. Otra pregunta por ahí. Gracias, Otto, por su pregunta. Muchas gracias. Antes de que alguien pregunte, Diana Pérez nos dice peligro de alienación afectiva. Totalmente. Es angustiante, ¿no? De verdad, a mí sí me preocupa que
Ahora la gente poco afectiva ahora se agarra de esto para no saludar. Y cuando no saludaba antes y no le gustaba saludar antes, ahora tampoco. Ahora peor. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Leonardo nos pregunta qué sucede con los que escriben a la mano izquierda ante un mundo en que la mayoría trabaja. Esa es una de las exclusiones educativas. Cuando era profesor en primaria, trabajé en un colegio donde sí había, por lo menos, hay un 15% de la población es zurda, pero había escritorios para zurdos. Yo me he puesto a trabajar en escritorios de zurdos y es incomodísimo. Imagínense todos nuestros niños deformándose. Es como un ejemplo, Leonardo, de cómo es que no hemos considerado las diversidades en materia educativa. Le vamos a dar la palabra a Gaby. Muy bien. Buenas tardes. Gaby Obando. Mucho gusto, doctor. Qué alegre poder compartir con usted. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco específica en cuanto al aspecto 3 que usted abarcó, el círculo básico de las estrategias didácticas. He tenido oportunidad de poder hacer un trabajo de acompañamiento con docentes, pero me encuentro siempre con la resistencia a la dificultad de poder aplicar emoción, interés, curiosidad dentro de un periodo de clases, alegando que el tiempo es muy corto, que tengo que llenar el pensum, que lo que me están exigiendo del colegio, que la planificación, etcétera. Quisiera saber si usted tiene algunas recomendaciones que pudiéramos hacerles para poder incluir este círculo dentro de ese proceso del aprendizaje. Bien, buena, gracias Gaby por la pregunta. Sí, creo que lo que hay que tratar de convencer a los profesores es que menos es más y más es menos. Menos es más significa que si en lugar de tener 10 contenidos, tener que enseñar 10 contenidos, enseñamos 5, 4, 3, y nos quitamos la carga de 7, aunque esos otros 7 los podamos hacer de manera indirecta, a través de esto, de aquello, etcétera, estrategias que hacemos para cubrirlos y cumplir con las obligaciones, pero nos concentramos en 3 o 4, hablando de un número, ¿verdad? Si menos es más, significa menos contenidos, más aprendizaje, porque le daremos más importancia, porque le daremos más profundidad, porque estaremos girando alrededor de eso, y porque buscaremos los intereses, las necesidades, las emociones que hay alrededor de esos 3. En cambio, cuando hay 10, estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? Cuando hay 10, ya nos ocupamos más por enseñarlos, por transmitirlos, que por darle vuelta a los pocos que tenemos para descubrir intereses. Esa es una. La otra, siempre hay que enseñar al profesor a empezar por su propia vida, para que descubra las emociones. Hablábamos de ejemplos didácticos. Por ejemplo, cuando en alguna conferencia, una conferencia grandota que hicimos acá con 1200 maestros, les decía, y creo que la hice en Piedra Santa, tengo la duda si lo hice, cuando uno le dicen, recuérdese el primer beso, algo que hablábamos con los compañeros preparando esta reunión, cuando uno le dice a una persona, recuérdese su primer beso, y se lo digo a todos los que están acá, ya lo he hecho con otras personas que estarán acá repetidamente, pero perdonen la repetición, pero es por la pregunta. O si quieren más, dejemos eso. Recuérdense dónde estaban cuando Yamatei anunció que había el primer caso de coronavirus, para hablar algo más reciente. O si les llega a dar coronavirus, les preguntaría, ¿dónde estaba usted cuando le dijeron o cómo sintió, etcétera? Si a los profesores debiéramos saber que esas cosas, o el otro ejemplo, cuando le dicen a la gente mayor, ¿dónde estaba usted cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001? Y uno siempre, yo me recuerdo, estaba en una bicicleta estacionaria en el ejercicio y lo vi, lo tengo bien presente. Uno siempre va a recordar, va a memorizar y constituye un cierto aprendizaje aquellas cosas que le impactan. A los profesores hay que ponerles ejemplos a partir de las emociones, de sus cosas personales, de las cosas de la vida, para demostrarles que siempre vamos a recordar mejor aquello que está conectado a una emoción fuerte. Por eso es que tenemos que buscar emociones, de las buenas, con nuestros alumnos, con nuestros profesores. Y las emociones, ¿dónde las encontramos? No las encontramos ni en los libros, ni en los planes, ni en el currículo nacional base. Las emociones las encontramos en las situaciones de la vida que más nos han impactado. Aprender a descubrir los momentos más emocionantes, los fracasos, los éxitos, las alegrías, las ilusiones, las esperanzas. Aprender a descubrir todo eso. Por eso es que tenemos que darnos tiempo para escuchar a la gente. Por eso es que tenemos que darnos tiempo para
saber de sus cosas, de dónde son, de dónde vienen. Y por eso, detallito didáctico, saber el nombre de las personas y tratarlas por el nombre es emocionante, es emotivo, es conector emocional para educar mejor. Detallitos tan pequeños como ese, Gaby. Pero sígase preocupando por esa parte, Gaby. Le va a costar, ¿eh? Porque esto de descubrir que la emoción es importante para la razón y para aprender, todavía la gente solo lo oye, pero no está tan convencida. Pero estamos en la lucha, para eso es este libro. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Le vamos a dar la palabra a Edgar Soto. Gracias. De nuevo, Carlos, interesante lo que has estado planteando durante la charla esta tarde. Aquí estamos en un diálogo familiar mientras te escuchamos reflexionando al respecto. Ahí está Andrea. Hola, hola. Gracias. Solamente primero a Raúl, por favor. Gracias. Aquí Gracias, Carlos. Un comentario inicial y una pregunta que nos surge, ¿verdad? Primero, considerar justo en este espacio en el que estamos ahorita inmersos en el tema de la educación en línea o el intento de educación en línea, ¿verdad? Pensar en eso que mencionabas en la última intervención, el tema de menos es más, ¿verdad? Porque el sistema e-learning ya nos plantea algunas pautas a considerar cuando intentamos hacer este tipo de educación. El tema, por ejemplo, la flexibilidad en los procesos, el tema de una educación más contextualizada. Yo sé que no estamos en condiciones de educación e-learning, estamos tratando de adaptarnos a eso, pero son esas pautas importantes que podríamos como educadores retomar para nuestra práctica. Pensar, por ejemplo, en esa flexibilidad, ya no estamos en un espacio presencial en donde tenemos que ser rígidos, por ejemplo, en fechas, ser rígidos, por ejemplo, en cuestiones como la calidad educativa o ese peso institucional que se intenta imponer. Es decir, rescatar todo eso que mencionábamos ahorita, ¿verdad? La parte humana, la parte del bienestar emocional, sobre todo, ¿verdad? Porque una situación muy particular que nosotros, pues los dos somos educadores acá, ¿verdad? Nos hemos topado mucho, es que hay una constante de depresión con estudiantes que se encuentran ya aislados por completo, porque el ir a clases, por ejemplo, era una parte de socializar, de aislarse de las problemáticas de casa, y ahora están encerrados 24/7, ¿verdad? Entonces han perdido completa la motivación, ¿verdad? Para poder hacer las actividades educativas. Entonces, ¿qué hacer también ante eso, ¿verdad? Sería quizá la pregunta, si nos pudieras iluminar. Hay muchas respuestas en eso, pero de verdad hay cosas muy importantes. La flexibilidad es importante ahora. Nosotros los profesores también tenemos que tener cuidado con la flexibilidad porque a veces estamos trabajando de noche, de tarde, de día y tenemos que poner nuestros horarios para ahora con las tareas y con la Escuela de Historia o con Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos, llega una tarea, yo de domingo, de sábado, entonces ya he aprendido a ponerle horarios a estas cosas. Pero hay un detallito chiquitito que quisiera enfatizar y que aquí estamos en este chat. Por ejemplo, hay detalles que tenemos, que todos vamos a ir a aprender, pero hay detalles como el hecho de vernos. Creo que es importante y tiene que ver con lo que estaba preguntando usuario HP, cómo ayudar al desarrollo de las habilidades socioafectivas de la educación inicial con el distanciamiento social. La tecnología, vamos a tener que humanizar la tecnología, vamos a tener que darle giros afectivos a la tecnología. Y es posible, ¿eh? Hace muchísimos años, cuando todavía empezaba esto, yo fui profesor de una maestría a distancia y aprendí algo, que la afectividad no es lo mismo tener a la gente enfrente, pero sí puede haber afectividad a través de la tecnología. Tenemos que buscar formas para que haya, por ejemplo, vernos. Yo entiendo que hay muchas personas tímidas, yo entiendo que hay personas que les da penita, es más cómodo que no nos miren, pero vernos a la cara ya es un elemento afectivo distinto a solo ver el nombre y ver la ventanita oscura, vernos. Y cuando hablabas, Edgar, cómo los niños están sufriendo porque están encerrados, hay que generar chats para que hablen ellos sin adultos presentes, que ese es tema socioafectivo, y que se vean las caras. Por ejemplo, con mi hijo, 14 años, y ha sido tan maravilloso para mí, para nosotros aquí en casa, que pueda él dialogar, hablar de juegos, pero con amigos que tiene aquí a 2 cuadras, pero hablan y dialogan. Eso le ha generado
una descarga de estrés, y que no sepa Andrea, que es profesora de ellos allá en el Javier, pero que después de las tareas les genera una cosa como de sentirse conectados, pero porque están hablando, porque hay sonido, porque hay miradas, porque hay cosas entre ellos. Y la tecnología también debería servir para que se conecten sin necesidad que nosotros los controlemos. Dejemos, claro, habrá cosas que hay que cuidar, pero estamos todos llamados a la creatividad, a la innovación, a lo inédito ahorita. ¿Cómo socializamos? ¿Cómo humanizamos la tecnología? ¿Cómo la hacemos agradable? ¿Cómo la hacemos entretenida? ¿Cómo no? Yo estaba en alguna reunión de trabajo donde la pantalla pone a todos muy serios. Hay que bromear, hay que salirnos de lo normal, de las cuadraturas. Hay que aprender a relajarnos un poquito con ella. Usarla, pero relajarnos. Porque lo contrario, con esta tecnología lo que vamos a hacer es lo que está preguntando el usuario ahí. No vamos a tener habilidades socioafectivas, sino que vamos a seguir acrecentando los daños de un confinamiento que no solo nos daña económicamente y socialmente, ya nos empieza a dañar, si no lo enfrentamos pronto, emocional y afectivamente. Y yo insisto, hay que tener cuidado con los socioafectivos, no lo podemos perder, no nos podemos dar lujo de perder. Gerardo pregunta, si me pudiera explicar la pregunta, ¿se le debe vender al cerebro o a la necesidad del ser humano? No entiendo mucho la pregunta, pero me parece valioso. Gracias, Edgar. Y saludos, Andrea, saludos a Raúl y a la familia. Le vamos a dar la palabra a Diana Pérez. Buenas tardes, ¿me escuchan? Diana, la escucho perfectamente, la escuchamos perfectamente. Mucho Gracias, gusto. doctor. Saludos a todos. Solo el hecho de contarles mi experiencia en este Zoom, soy orientadora en educación emocional. Buenísimo. Y la apertura del docente, ese encuentro afectivo me hizo o me invitó a poder abrir mi cámara, porque no en todos los Zoom lo he hecho. Entonces les comparto esta experiencia porque es la práctica de la teoría que estábamos escuchando ahorita. Entonces considero de que muchas veces la salud mental, la salud en la educación emocional se ha dejado en un segundo plano. Y hoy en día es lo que nos está ahorita permitiendo mantener nuestro sentido en la vida. Mi línea de trabajo es la logoterapia y por eso es que consideré el tema muy importante. Así que felicitaciones a los educadores que están aquí también. Me dan esa esperanza de que no estoy sola en este camino como el bote de la mano, ¿verdad? Entonces, les agradezco y felicitaciones a la editorial por promover estos espacios. Gracias. Pues Diana, ojalá que la editorial la invite a usted, le digo a la editorial ahora que la invite, como ustedes tienen experiencia en logoterapia y tiene también en salud emocional, ¿verdad? Sí. Usted pudiera hacer, todos debemos ayudarnos y hacer chats y de estas cosas, usted podría ser alguien que ayudaría mucho. Ahorita es muy necesario. Y el concepto de resiliencia que me imagino le gusta a usted ese concepto, ¿verdad? Hay un libro que les recomendaría sobre la resiliencia, que es Los patitos feos. Sí, que está en Guatemala el libro ahora. Sí, cabal. Recomendación. Feos y cisnes negros, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor. A usted, Diana, mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Daniel? ¿Javier? ¿Algo más? No, bien. Jenny Vela tiene la palabra. Buenas tardes. Hola, Jenny. Hola, licenciado, ¿cómo estás? Le saluda Jenny. Sí, Jenny. Jenny Vela. Sí, Jenny. ¿Y qué pasa con la cara? Buenas tardes, te escucho. ¿No me escuchas? Ya, lo escuchamos bien, Jenny. Quisiera saber desde la perspectiva de la neuropedagogía y de la neurociencia, ¿qué beneficios trae a los adolescentes, específicamente el aprendizaje del arte?
¿Qué beneficios trae a los adolescentes? ¿Qué? Lo último no lo vi. ¿Qué beneficios trae el aprendizaje del arte? O de las artes, de las diferentes ramas del arte. El aprendizaje del arte. En primer lugar, genera nuevos circuitos neuronales, ¿verdad? Desde el momento en que aprendemos los elementos del arte, por ejemplo, a tocar un instrumento, a llevar el tiempo, a saber qué matices darle, o a pintar, algo en lo que yo soy súper malo, al pintar, cómo usar el pincel, todos esos microaprendizajes que en la suma crean el arte. Y cada uno de esos microaprendizajes generan exigencias neuronales que hacen que el cerebro esté sanamente en acción y en movimiento. Esa es la primera gran bondad, digamos, del arte para nuestro cerebro. Pero hay otras, por ejemplo, el entretenimiento, el tema del tiempo, el llevar el tiempo de una manera sana, se va. Yo humildemente les cuento, el arte plástico no, pero un poco el musical aquí algo hacemos. Hola Jenny, ahora sí la veo. Y se genera. Segunda ventaja es que se genera un paso del tiempo muy sano, pero el tercero es el profundo impacto que tiene en la espiritualidad de la persona, no en sentido religioso. La interioridad de la persona se ve afectado en buena línea por una creación, por un goce. El arte es admiración, pero también es creación, y es goce, es placer. Y eso de una u otra manera es como un impacto cerebral de lo mejor. Por eso es que, miren la ironía, Jenny, y lo hemos dicho, las cosas más importantes para el cerebro no están no están donde creemos que están. Lo más importante para el cerebro está en el arte y en la educación física, que son a las que siempre se vuelan cuando no hay presupuesto, como siempre decimos, se los quitan, ¿verdad? Y es donde más el cerebro se siente desafiado, emocionado. Entonces el arte tiene esa conexión, lo cognitivo, que es la parte de los aprendizajes, los microaprendizajes, el tema del tiempo, ahora en el COVID esto es muy valioso, y el tema del impacto espiritual que genera y segrega. Es como el arte tiene la capacidad de ciertos neurotransmisores, serotonina, endorfinas, que generan placer. El arte es productor de neurotransmisores, es generador de neurotransmisores, y eso es valioso para el cerebro humano. Gracias por la pregunta. Me alegra mucho, Jenny. Me alegra saludarla. Yo creo que no hay más preguntas. Carlos, si quiere ir cerrando. Solo a Gerardo, gracias lo pone en el chat. Recuerda que en este mundo prevalece el libre mercado, o sea, oferta y demanda. Entonces la pregunta es venderle a lo que demanda la necesidad de aprendizaje del niño. Más bien, yo creería que es más bien es la conexión de las dos, Gerardo. El ser humano en general es nuestra preocupación, y habrá que ver de ese ser humano en general qué aspectos específicos sobre aprendizaje planteamos. Lisis dice, saludos, María Luisa Zulín, gracias por invitarme. Y ojalá la señora ministra pudiera escuchar esta afirmación relacionada con la educación física y la música. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Antes de que nos vayamos, yo muchísimas gracias, de verdad, es emocionante. Como que le da esperanza a uno estos diálogos con gente, es esperanzador que en la distancia y con lo electrónico, mientras regresamos a la normalidad, a esa nueva normalidad, podamos tener estas posibilidades, porque los educadores, la gente que estamos inquietas o inquietos en estas cosas, no debemos desconectarnos, debemos mantenernos en conexión. Y agradezco a todos mis estudiantes, amigas, hay una compañera de trabajo, compañeros de trabajo, hay profesores, y hay compañeros de la escuela, de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Diseño Gráfico. Les agradezco a todos por haber estado acá y gracias por interesarse por el libro. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Pues muchas gracias a Carlos por esta inquietud que nos creó. Yo creo que él estará de acuerdo que lo bueno es que nos deja más dudas, ¿verdad? Para que investiguemos, para que leamos. A nombre de Editorial Piedrasanta, pues primero agradecerle a Carlos el honor que nos dio de publicar su libro.
A todos los que nos están oyendo y viendo, pues invitarlos a que conozcan más material y que nos hagan ahí sí que el favor de hacer esa labor de hormiga, de dar a conocer que el libro de neuropedagogía social está ya ahí listo para muchas personas que quieran entrar en este tema. Estará a la venta, pues como ya se inició, ahí en la página de Facebook pueden buscar cómo pedirlas a domicilio. Cuéntenles a sus compañeros maestros, maestras, a educadores en general, psicólogos, todas las profesiones que tengan que ver con este tema, pues nos agradaría que puedan adquirir ese libro y otros que tenemos en la editorial. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estas inquietudes creadas. Creo que todos nos quedamos con esa esperanza de que aprovechemos precisamente todos los conocimientos de la neurociencia para esa palabrita que yo le he escuchado mucho y me ha ayudado, es a transformar, ¿verdad? No es dejar las cosas como están, sino dar ese paso. Perdón, Daniel, pregunta aquí Larisa si podríamos tener acceso a la grabación, dice Larisa, creo que es una solicitud importante. Perdón, Daniel, disculpe. Sí, sí, claro. Ahí Javier se está encargando de eso y se va a socializar, ¿verdad? Sí, ya Piedrasanta buscará el medio para hacerlo público, ¿verdad? Bueno. Así es que, mil gracias, muy buena tarde y un abrazo a la distancia. Como dice Carlos, ojalá que esto se vuelva real y no nos vayamos a quedar en estas expresiones a la distancia, ¿verdad? A ustedes, feliz tarde. Gracias.